Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esteban Oria. Les doy la bienvenida a Foro Latino. Hoy estaremos conversando sobre la convocatoria a elecciones de diputados con el experto electoral Ignacio Contreras Casas. Así que si gustan, para que tomemos nota, lo vamos a hacer a continuación. Venezuela recientemente fue noticia con el secuestro de las siglas de los partidos políticos por parte del régimen de Maduro. ¿Para qué? Para usarlo en la tarjeta electoral de las elecciones de diputados convocadas por el Consejo Nacional Electoral, también bajo control de Maduro. Se está abriendo un debate en el país en torno a la legalidad y legitimidad de esta convocatoria. En la oposición hay dos posiciones claramente visibles. Primero están los que se oponen a participar porque significa reconocer al régimen y avalar la dictadura. Así que llaman a no participar. El segundo grupo, que puede subdividirse en diferentes versiones de cómo participar, pero lo que observo fundamentalmente es que principalmente el factor que los moviliza en esta iniciativa de participación es la ausencia de una alternativa que devuelva la democracia a Venezuela. Primero piensan que han perdido la esperanza en una solución militar al estilo intervención humanitaria que llega a Venezuela y temen las consecuencias de abstenerse, porque principalmente históricamente ha ocurrido que le dejan el camino abierto para que el régimen, sea en el pasado de Chávez y ahora el de Maduro, tomen el total control del Estado. Sobre este tema vamos a conversar con el experto electoral Ignacio Contreras a continuación. Estamos con Ignacio Contreras. Hola Ignacio Contreras, experto electoral. Estamos con Ignacio. Bienvenido a Análisis Estratégico. Ignacio, estás en Caracas. ¿Cómo está la situación? La situación política, la situación económica, la situación sociocultural, obviamente está muy deprimida en el sector económico, en el sector salud, bueno, y en el área política, no en estos momentos, desde hace 20 años ha habido una constante limitación de las libertades individuales, tratando de instalar los derechos colectivos, pero estos siempre han sido de alguna manera vendidos a la masa popular, pero no se han transmitido, no se han ejecutado esas ofertas electorales. Entonces tenemos una gran crisis económica en producción, y en producción en las áreas donde nosotros generalmente teníamos una fortaleza, como es el petróleo y en el área mineral, en los hidrocarburos. Y obviamente la situación en el área de la agricultura y de la producción está muy... Esa es la realidad de la Venezuela del 2020. Si te refieres a esa pregunta. Sí, es un abreboca a lo que vamos al detalle que vamos a abordar en este espacio. Recientemente tuvimos una convocatoria de elecciones por parte del régimen de Maduro y me gustaría saber tu opinión, sobre todo porque ya sabemos que los partidos políticos fueron secuestrados por unas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro. Y yo no sé a dónde apunta todo esto, pero hay varias tesis. Me gustaría conocer qué crees tú que va a pasar y qué crees que debería hacer, en todo caso, la gente. Bueno, yo quiero empezar diciendo que la convocatoria de las elecciones es totalmente ilegal, porque la hace un órgano que no está facultado para eso, que es la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, que luego en pleno nombró las autoridades regidoras de las elecciones. Eso es obviamente inconstitucional y el Consejo Nacional Electoral electo no es imparcial, no lo ha sido en las recientes elecciones, y además de eso ha habido otras decisiones judiciales mediante las cuales los partidos principales de la oposición, como Acción Democrática, como Primero Justicia, COPEI, también este año hubo una decisión al respecto, fueron desautorizadas las juntas directivas de esos partidos y fueron impuestos personas que son afines al régimen, aunque en su pasado, en su trayectoria, pertenecieran a esos partidos. Por eso se dicen que esas personas han sido compradas. En todo caso, la posición que está tomando la posición que está tomando algunos miembros de la oposición legítima es totalmente irracional. Irracional porque el problema de Venezuela lo vamos a resolver los venezolanos. Y esperar sentado en la casa a que lleguen unos cascos azules o unos marines puede tomar años, y además si llegara a pasar sería una gran catástrofe humanitaria, además de la crisis que tenemos actualmente. ¿Cuál es la posición que yo realmente siento por la experiencia que hemos tenido debe tener la oposición? Es la siguiente: es ir a elecciones. ¿Por qué hay que ir a elecciones? Te voy a recordar que 3 de las últimas 4 elecciones en Venezuela, la de 2012, cuando Maduro gana por 200.000 votos, originó una crisis de 4 o 5 meses que paralizó a Venezuela y terminó con la autodetención a Leopoldo López. Esa fue la primera elección de Maduro. La segunda elección de Maduro fue hace 5 años, cuando se eligió con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional la ganó la oposición y esa victoria nunca fue reconocida. Nunca se pudo instalar. Nunca pudo hacer una ley esa Asamblea Nacional. Nunca pudo publicar un acuerdo con todos los participantes, con todos los diputados principales. Y tuvimos 5 años sin Congreso, sin poder legislativo. No hay un organismo legislativo en un país que se dice que es democrático. ¿Qué pasó? Bueno, eso originó un repudio total. Empezaron las sanciones contra la Asamblea Nacional, contra el gobierno de Maduro, y el gobierno de Maduro finalmente se quitó la máscara y dijo: yo soy dictador. Después hubo las elecciones de mayo del 2018, cuando Maduro fue electo fraudulentamente, donde no participó la oposición. ¿Qué pasó con esas elecciones? Bueno, esas elecciones ocasionó un gobierno alterno con Juan Guaidó, que fue apoyado por 56 países y por la mayoría de los organismos internacionales, tanto políticos y diplomáticos, como la Unión Europea, como la OEA, o organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el FMI, que eso le da mucha potestad y mucho sustento y soporte legal al gobierno legítimo de Guaidó. Esa ha sido la consecuencia de 3 de las últimas 4 elecciones que ha hecho Maduro. Preso Leopoldo López, protestas con Asamblea Nacional y decir yo soy dictador, y el no reconocimiento de Maduro. Cuando nosotros no vamos a elecciones, como la 4ª elección en este gobierno de Maduro, que fueron las elecciones a la Asamblea Constituyente, no pasa nada. No pasó absolutamente nada. Hubo elecciones en la Constituyente que nosotros no participamos y al día siguiente se acabaron las protestas. Exacto. ¿Qué pasó en Bolivia,
licenciado Oria. En Bolivia la oposición fue dividida, la oposición fue a elecciones convocadas por un Tribunal Supremo de Justicia y por Consejo Nacional Electoral totalmente afín al régimen arbitrario, absolutista de Evo Morales. ¿Qué pasó? Se provocó el fraude y ese fraude ocasionó que ahora Evo Morales es un perseguido de la justicia en Bolivia y está fuera del país. ¿Qué pasaría si nosotros participamos en elecciones? Así haya fraude, así haya trampa, así los organismos electorales, las veedurías electorales no puedan asistir. Lo que pasaría es que nosotros, la oposición, intentaríamos seducir al electorado a que votara por la democracia contra la dictadura. En cualquier calle recóndita, en cualquier municipio, en cualquier ciudad, en la frontera, en los estados llaneros, en los estados orientales, en los estados occidentales o en las grandes urbes caraqueñas, el activista de la oposición tendrá la oportunidad de ir a la radio, de ir a la televisión, de pegar un afiche, de tocar la puerta de la casa y decir: toma este panfleto, vota contra la dictadura, vamos por democracia. Se motiva al activista, se motiva a la población. ¿Va a haber fraude? Sí, va a haber fraude. Y si ganamos, ¿van a reconocer el triunfo? No van a reconocer el triunfo. Pero vamos a provocar una crisis. Vamos a provocar la motivación del pueblo. Si no participamos, ¿qué es lo que va a pasar? Nada. Nadie va a reconocer a Maduro, nadie va a reconocer la Asamblea Nacional, continuarán las sanciones, continuará la presión internacional y bueno, pasarán estados, países de izquierda a derecha, como Argentina, como México, y la presión internacional tendrá épocas fuertes y tendrá épocas débiles. Y aquí existe una dictadura que trata de vestirse de democracia, pero que ya nadie se la cree, ni los propios socialistas. Ni los propios socialistas tratan electoralmente, como en España, como en Argentina y ahora en México, de separarse del socialismo del siglo XXI. Esa es la posición que es la más razonable, es asistir a las elecciones porque somos los venezolanos que vamos a salir de esto, más allá de las trampas o del fraude que evidentemente puede haber, y si se gana, porque borrar 2-3 millones de votos de diferencia no es fácil. Y el gobierno de Maduro, aunque aquí no hay encuestas, pero las protestas de 400 protestas mensuales que hay, te demuestran de que hay una gran insatisfacción con la ejecución del modelo de Maduro, del modelo de gestión de Maduro, y hay un rechazo a la oferta electoral del chavismo. Entonces es la mejor oportunidad que nosotros tenemos para asistir a unas elecciones con todo lo que ha pasado y decir: mira, el gobierno legítimo es el de Guaidó. Asistir, pero el gobierno legítimo es Guaidó. La tesis de que ir a elecciones es validar también no tiene justificación jurídica, pero bueno, esa explicación ya es más larga, pero es absolutamente irrita pensar de que asistir a unas elecciones fraudulentas de la dictadura estamos apoyando la dictadura. ¿Qué pasó con el apartheid cuando se fueron a elecciones? ¿Qué pasó en Chile cuando se fueron a elecciones? ¿Qué pasó en Polonia cuando se fueron a elecciones con dictadura? Obviamente la posición de validar el régimen por asistir a unas elecciones carece de sensatez. Ok, Ignacio, continuando con el tema de las elecciones en Venezuela y la convocatoria que se está haciendo, es totalmente legal, todos estamos de acuerdo. Y bueno, tal el hecho de que se convoca con poco tiempo, ¿no? Hay una serie de situaciones que están presentándose. Hay mucha gente que está llamando a la abstención o a no presentarse. Total que a la final esto
es bastante complicado. Ahí hay partidos políticos que han sido tomados por el régimen de Maduro. Hay grupos dentro de la oposición que están planteándole como una salida, una solución, pues que se devuelvan las tarjetas a los partidos políticos, pero que además de devolverse las tarjetas se dé un tiempo, como mínimo de un año, para que se pueda hacer una campaña como es, desde el punto de vista electoral. Pero además está el otro punto de que se estaría también como reconociendo, ¿no?, que a Maduro y a la autoridad que tienen ellos en el marco de esta convocatoria electoral. Pero hay otro grupo que dice que no debe, eso se va a ver como una negociación, como un pacto, como un reconocimiento, como una legitimación del régimen de Maduro, y que no debe presentarse la oposición. Y lo que tú dices es cierto. A la final, el punto es que nosotros hemos tenido algunos procesos donde la oposición no ha tenido participación, y esto ha quedado en manos del régimen, y bueno, no ha hecho más que mantenerse y preservarse. Pero al final también, estando la oposición dentro de la estructura de poder, no cambia mucho la suerte de los venezolanos en términos de que se sigue manteniendo, soportando el régimen de Maduro. Mira, el objetivo de los partidos políticos es gobernar, es administrar el poder. Y yo entiendo a la oposición, o a algunos dirigentes de la oposición, los entiendo, cuando dicen: ¿para qué voy a participar en elecciones si no voy a gobernar? Eso es como decir: ¿para qué voy a jugar en el Mundial de Fútbol si no voy a ganar? Tienes que jugar. Es igual. ¿Por qué es igual? Porque al no hacer elecciones, mira, hay un libro de Martha Nussbaum que tú la debes conocer, que se llama Las emociones políticas. En este momento, cuando tú haces un termómetro emocional de lo que está pasando en Venezuela, te vas a dar cuenta de que hay una desmotivación, que hay una negación bien importante en el colectivo venezolano. Ahí solo se protesta con la falta de servicios. No se protesta por la libertad. No se protesta. El colega Nickmar Evans, por escribir un artículo muy justo, y es su posición, está preso ahora. No ha habido protestas, pero si falta el agua, la gente sale; si falta la luz, la gente sale; si falta el trabajo, la gente sale; si falta la gasolina, la gente sale, y están saliendo todos los días, por cierto. No asistir a elecciones es solidificar las estructuras de esas emociones, es fundir la desmotivación política como parte del ser venezolano. Y eso realmente a la única persona que le conviene es al gobierno. En cambio, si participamos en elecciones, vamos a tener dirigentes en los 335 municipios del país, incluyendo los distritos metropolitanos. Los vamos a tener activos en cada caserío, haciendo mitines, haciendo reuniones, propagando, seduciendo al electorado, transmitiendo mensajes. Eso no va a pasar si nos quedamos en la casa. Eso va a pasar si vamos a elecciones. Solo pensar que tú tienes la posibilidad de tocar la puerta para dar un mensaje es la posibilidad de que nosotros podemos, es el chance, es la opción que nosotros tenemos de poder hacer algo por el país, de buscar los cambios por el país. No podemos sentarnos a esperar la ayuda internacional, así como yo no me puedo sentarme a esperar que el CLAP toque a mi casa y tengo que salir a trabajar para traer la comida a mi casa. Así opera en las dictaduras. Tú tienes que salir a provocar cambios en la dictadura. Sentado en la casa con el teclado no vas a provocar cambios. Yo creo que esa es la razón principal, entre varias, que podamos hacer. Porque aquí lo que hay que hacer no es legalizar los partidos para asistir
a las elecciones. Lo que hay que hacer es construir pueblo. Hay que construir un pueblo que realmente esté apegado a la libertad, a los principios y a los derechos individuales, sobre todo a la primacía de esos derechos individuales como es la libertad y la propiedad privada. Debemos luchar por eso, y eso se lucha en la calle, eso se lucha en las elecciones, y si no participamos en elecciones, nos estamos privando de esa oportunidad. Como te digo, yo entiendo y comprendo que asistir a elecciones para que haya fraude. Ocariz perdió Miranda con todo el salamandraje, la operación de cambio de residencia que hubo desde las urbanizaciones a los barrios. O sea, más de 30.000 electores de las urbanizaciones del este de Caracas tenían que ir al barrio Unión de Petare o al barrio José Félix Rivas de Petare o a la Dolorita en Petare para poder ejercer su derecho al voto. Entonces, imagínate que aquí las trampas están en el mismo cronograma electoral. Tú te das cuenta de las arbitrariedades de esta dictadura. Cuando un mes antes te dice, mira, el mes que viene tienes 2 semanas para postular. Los partidos políticos no tienen un mes para poder organizar elecciones primarias. Y para que el activista que quiere ser el líder vecinal, el líder comunitario, el líder gremial, que quiere transmitir sus voces y sus planteamientos en los órganos legislativos, no pueda participar. Entonces, solamente eso, te das cuenta de que estas elecciones son un fraude. Pero el hecho de que sean fraude, y te repito, el caso de Bolivia, el hecho de que haya haber un fraude no significa de que no podamos participar para ocasionar un cambio. Que no voy a gobernar, no vas a gobernar producto de las elecciones, pero puedes provocar, o sea, no vas a gobernar producto de ganar en las elecciones, como el Congreso no gobernó. Pero sí puedes gobernar acudiendo a las elecciones y produciendo un quiebre institucional dentro de la dictadura. El descontento de las fuerzas militares es muy grande. Yo sé que ese es otro tema, pero eso es una de las instituciones por las cuales es una de las 4 patas de la mesa de la dictadura, las Fuerzas Armadas. La otra es Cuba, la otra es el dinero y la oferta electoral, y la otra obviamente es la fuerza bruta. Oye, Ignacio, tenemos algunas alternativas, según algunos expertos con los que he podido conversar. Dicen que ellos pueden, de los partidos que quedan todavía activos, ellos pueden generar algunas planchas y prácticamente meter todo lo que era la unidad allí. El caso de Un Nuevo Tiempo. También se escucha la tesis de entrar en estos partidos pequeños que no están vinculados con el régimen, o por lo menos que no se le conoce vinculación, pero que se les ha dado la tarjeta, como es el caso de Nuvipa. Dime tú, ¿qué opinas al respecto? Mira, el cronograma electoral te dice que tienes 2 semanas para hacer campaña electoral. Aquí obviamente no tenemos una sociedad desarrollada para tener solo 2 semanas de campaña electoral. Tampoco debería haber 5 meses de campaña electoral. Pero 2 semanas de campaña electoral significa que no vas a poder gastar el dinero que puedes. Y las últimas 2 semanas en las elecciones, las últimas 2 semanas de unas elecciones, son las semanas donde tú tratas de captar el voto del indeciso. Tratas de motivar al abstencionista a participar. En los primeros días de la campaña, que deberíamos estar en campaña ya, en los primeros días de la campaña, generalmente la gente que ya está decidida y ya sabe por quién va a votar, es la que tú tratas de atraer o de solidificar o de garantizar. Pero aquí solo hay 2 semanas de campaña.
Y aquí obviamente va a haber hay una arbitrariedad muy grande, una injusticia electoral. Sobre participar en las tarjetas pequeñas, un gran movimiento, una gran plataforma de unidad, no da tiempo, yo la apoyo. Deberíamos ir todo con una tarjeta, así sea, no sé si te acuerdas que nosotros usamos una vez la del MIN, que era la de Reino Tolina, después de Gonzalo Pérez Hernández. Se utilizó la del MIN, después se utilizó la marca del MUT. Aquí no hay ninguna marca que tenga la fortaleza, ninguna, porque la del PSUV tiene un rechazo grande. Votar por el PSUV simplemente son las personas que tienen algún tipo de beneficio económico. Si no, no se vota por ideología, se vota por economía. En Venezuela, en algún momento sí se pudo haber votado por las ofertas ideológicas. Yo sí apoyo utilizar una tarjeta cualquiera que sea y mediante esa tarjeta hacer una gran campaña electoral, empezando desde ya. Pero la praxis o la factibilidad de que eso se opere, no veo que las variables se estén conformando para que eso se dé, desafortunadamente. Oye, salió una encuesta, supuesta encuesta de Data-Análisis que refleja una caída en la popularidad de Guaidó. Yo desde acá de Estados Unidos no estoy en Venezuela, pero no, tampoco es que la veo. Y por mi experiencia sé que como que no está muy claro eso. ¿Tú qué opinas realmente sobre esta posición? Mira, Guaidó ha bajado, no tengo la estadística, no tengo la data. He estado presente en algunos grupos focales tanto de estudiantes como de profesionales y como de mujeres trabajadoras en sectores populares. Y Guaidó tenía una oferta, y tiene una oferta desde enero del año pasado, y ya estamos en octubre, y en esos 15 meses, bueno, más, esa oferta no se ha cumplido. Y obviamente la gente está diciendo, Guaidó fue mi esperanza y ya no la es. Pero esa gente quiere una solución a corto plazo, quiere una respuesta inmediata de sus promesas. Y en dictadura, obviamente, eso no pasa. En dictadura, esta dictadura ha tenido una estrategia, y es que cada oferta electoral de la oposición la tratan de matar políticamente, y a veces de matar físicamente. Si Juan Requenses tiene una oferta política, hay que ponerlo preso. Si Freddy Guevara tiene una oferta política, hay que ponerlo preso. Si Roberto Enríquez tiene una oferta política, hay que meterlo preso. Entonces, Guaidó no ha estado preso, pero ha estado preso parte de su equipo de campaña o de su equipo de trabajo. Nosotros tenemos que asistir a elecciones y nosotros tenemos que seguir buscando la ayuda internacional, pero el problema al final lo vamos a resolver nosotros. Yo creo que una de las grandes crisis que nosotros tenemos es que la gente capaz como tú, licenciado Oria, la fuga del intelectual venezolano, del profesional que tenga capacidad para trabajar, para producir, para generar una Venezuela de talentos, ha quedado totalmente limitada. Y yo creo que es uno de los graves problemas que nosotros podemos presentar. Pero en materia electoral nosotros tenemos que salir a la calle, y estas elecciones nos están dando la oportunidad para salir a la calle. Es una dictadura del nuevo tiempo, por decirlo, por los mecanismos. Aquí hay una combinación de cosas que solamente la hemos visto por separado. Hemos visto como una combinación de nazismo con fascismo, combinado con comunismo. Entonces prácticamente, bueno, son todas las cosas malas hechas de una forma muy pragmática, y claro que deja la arquitectura deja como una especie de arquitectura democrática, de modo tal de que pueda seguir sostenida, ¿no? Mira, si queremos apellidar
o darle un término dentro de la doctrina, yo diría que hemos pasado del neoabsolutismo de Chávez al narcoabsolutismo de Maduro, con todos esos elementos que tú acabas de poner. Exacto, Ignacio. ¿Qué tú crees finalmente con relación al tema de Venezuela y para abordar prácticamente las relaciones que tiene con el resto de los países? ¿Tú crees que a la final, bueno, tú lo dijiste, no vamos a tener la asistencia que pensamos pudiéramos tener de parte de algunos países amigos, aliados de la democracia, e inclusive siendo amenazados de una forma estructural como apunta el régimen de Maduro contra naciones democráticas como Colombia y Brasil, desde el punto de vista geopolítico? Inclusive bajo esas circunstancias estos países se han mantenido con un tono de planteamiento basado en la negociación y en la diplomacia, más que en cualquier otro tipo de acción. Entonces el venezolano pues quizás espera pues que este tipo de solución de intervención internacional humanitaria llegue, pero dadas las señales que envían los países, no parece ser una opción viable en este momento. Aquí hay varias variables. La primera es el comportamiento pacifista de Donald Trump. Donald Trump siempre ha tenido un lenguaje pacifista de no intervención militar. Él ha hecho todo lo posible, pero no ha hecho por lo menos el bloqueo naval o no ha hecho una intervención militar. Sí le ha propuesto, sí se ha discutido en el Pentágono, se han discutido escenarios sobre muertes civiles si hay una intervención militar, pero ha habido mucho rechazo, incluyendo de los propios países, de los propios gobiernos que apoyan un cambio de gobierno. Piñera ha estado en contra. El vicepresidente de Brasil, que es un general, un militar, ha estado en contra de una intervención militar en Venezuela. Y yo pienso que el año pasado, cuando estaba Macri, antes de lo que pasó en Perú, yo creo que, y antes de que llegara López Obrador, que está teniendo una posición que habría que estudiar con más detenimiento, había quizás un escenario propicio para una intervención militar. Yo creo que esa intervención militar se cayó y se trató por medio de Helio Abraham en el plan B, y el plan B es Noriega, Panamá, y por eso el fiscal Raymond Barr ya ha estado adelantado unas acusaciones, unos indictments, ya lo ha tenido, para que sea quien llegue a la presidencia, así sea que llegue Bernie Sanders, él no puede interferir en lo que se está haciendo, que es la justicia internacional. Y Nicolás Maduro y su séquito están vistos desde el punto de vista judicial como una organización organizada del crimen, y eso obviamente va a tener algunos efectos. Pero si hay gente que está esperando que el buque que está en el Comando Sur a 100 millas náuticas, que es un buque misilístico, que está en el buque sur, que está a 100 millas náuticas, perdón, a 10 millas náuticas de la Tortuga, esperen que lancen un misil a Miraflores, eso no va a pasar. No va a pasar. La presión de Rusia y China, bueno, los rusos y los chinos ya no le están prestando dinero. El ministro de Finanzas ruso ha sido muy claro diciéndote que invertir en Venezuela es perder la plata. Darle plata a los venezolanos es perder plata. Perder plata y no solo con inversión económica, con las reservas petroleras y el petróleo tan bajo, sino perder plata en el rédito de la geopolítica.
el año pasado el canciller ruso, que ya tiene una posición súper de apoyo franco, abierto al gobierno dictatorial de Maduro, se reunió con Duque y dijo, mira, yo no quiero invertir más en Venezuela económica, yo quiero invertir en Colombia. Y en Colombia le dijeron, tenemos que arreglar el problema de Venezuela. Por eso no ha entrado un rublo ruso a Colombia, pero ellos tienen obviamente la intención de comprar algunas inversiones o de hacer algunas inversiones en áreas estratégicas de Colombia. Vamos a conversar en una próxima oportunidad. Yo espero que a la final todo esto nos lleve a una situación en la que podamos sostenernos, por no decir otra cosa, sostener la presencia de la oposición en Venezuela. Hacer una negación de esto pues sería realmente nefasto para todos los venezolanos. Además te decirte que cuídate, vamos a estar en contacto y conversamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por esta invitación, siempre estaré dispuesto, avísame. Y para terminar quiero despedirme con una oración de esperanza al pueblo venezolano, porque las sanciones y las limitaciones financieras que tiene el gobierno de Maduro están dando una posibilidad muy grande para el cambio político que necesita Venezuela. Hemos terminado esta conversación con el colega Ignacio Contreras. Gracias por compartir con nosotros en este espacio Foro Latino. Será para una próxima ocasión. Déjanos tus comentarios y dale me gusta y comparte con tus amigos. Nos vemos pronto.